Hola a todos. En este episodio vamos a sumergirnos en un tema que puede generar polémica. ¿El pecado, fórmula para adoctrinar o condena? El concepto de pecado ha sido fuente de intensas controversias a lo largo de la historia, generando preguntas fundamentales sobre la moral, la libertad y la influencia religiosa en la sociedad. En este video, exploraremos críticamente la naturaleza del pecado, cuestionando quién determina lo que constituye el pecado, y si esta noción actúa como una forma de adoctrinamiento que limita la libertad individual. ¿Qué es el pecado? ¿Quién lo determina? El pecado, en términos religiosos, suele ser definido como una transgresión moral contra las leyes divinas. Sin embargo, la interpretación y definición de lo que constituye un pecado varían significativamente entre diferentes religiones y corrientes de pensamiento. Pero es importante tener en cuenta que las interpretaciones de las doctrinas religiosas pueden variar, y no siempre hay consenso absoluto en las creencias dentro de una misma tradición. En este video se compartirá una breve visión general sobre cómo algunas de las principales religiones del mundo abordan el concepto de pecado. Por ejemplo, en el Islam, el pecado, o dunub en árabe, se refiere a cualquier acción que contradiga los mandamientos de Alá según se encuentran en el Corán, y las enseñanzas del profeta Muhammad en los hadices. El concepto incluye acciones y omisiones que van en contra de los principios islámicos. En el judaísmo, el pecado se define principalmente a través de la Torá y los mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí. El Talmud y otros textos judíos también especifican diversas acciones que se consideran pecaminosas. En el hinduismo, el concepto de pecado es complejo y varía entre las distintas tradiciones. Las escrituras hindúes, como los Vedas y los Dharmashastras, proporcionan orientación sobre lo que se considera correcto o incorrecto. El karma, la ley de causa y efecto, también está vinculado a la noción de pecado. El budismo no conceptualiza el pecado de la misma manera que algunas religiones abrahámicas. En lugar de pecado, el budismo se centra en el sufrimiento, dukkha, y la liberación del ciclo de renacimiento, samsara. La falta de iluminación se considera la causa fundamental del sufrimiento. En el cristianismo, el pecado se define generalmente como una transgresión de la ley divina, especialmente los 10 mandamientos. La Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, ofrece una guía sobre lo que se considera pecado. La Biblia, como fuente principal en muchas tradiciones religiosas, aborda extensamente el tema del pecado. Exploraremos las enseñanzas bíblicas sobre el pecado, sus consecuencias y cómo estas doctrinas han influido en la moralidad y las normas sociales. La Biblia tiene mucho que decir sobre el pecado y sus consecuencias. Algunos versículos que hablan sobre el tema son los siguientes. En Proverbios capítulos 12 y 26, resaltan que la maldad trastorna al pecador, y que el hombre malo es atrapado en la transgresión, pero el justo canta y se regocija. También en el libro de Isaías capítulo 57 versículo 21, menciona que, no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Es decir, una consecuencia del pecado es el no poder estar en paz. En Romanos capítulo 5 versículo 12 expresa lo siguiente, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. En Romanos capítulo 6 versículo 23 expresa, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Es decir, el pecado asociado a la muerte y Cristo como el Redentor. En Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Habla del pecado como aquello que nos hace esclavos. En los mensajes bíblicos compartidos, muestran que el pecado es una transgresión de la ley de Dios, que es espiritual, y que trae juicio, maldad, enredo, pesar, muerte y falta de paz. También muestra que la justicia es una protección, una liberación, una alegría, una vida y una paz para los que la practican. Finalmente se destaca en ellos la esperanza para los pecadores, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Esta es la única solución para escapar de la esclavitud del pecado, y recibir el perdón y la gracia de Dios. Algunos argumentan que las nociones de pecado presentadas previamente, pueden ser utilizadas para coartar la libertad individual, imponiendo restricciones basadas en creencias religiosas. ¿En qué medida el concepto de pecado puede influir en la autonomía personal y en la toma de decisiones? Finalmente, la duda, ¿es el pecado una fórmula para adoctrinar o una condena legítima? ¿Será posible liberarnos del pecado? ¿Existe el pecado o es tu conciencia que juzga a luz de valores y principios culturales y religiosos? No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más exploraciones profundas sobre temas que afectan nuestra existencia. Hasta la próxima.